Muy buenos días amigos de OPEGU, de Catacumbas TV y de su programa @puntodequiebre.com, auspiciado por OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental, una institución que viene a través de los años forjando la formación tanto política, de cultura general de los peruanos con el fin que conozcan cómo funciona el Perú, cómo es el Perú y cómo deberían los aspirantes a políticos, a gobernantes, a diputados, senadores, deberían conocer nuestra realidad con el fin de no cometer las barbaridades que cometen cuando llegan al poder, ni hacer los papelones que desgraciadamente se dan usualmente, ¿no? El día de hoy quiero empezar esta entrevista no olvidándome de Editorial El Verbo y de Editorial Eurohispano, que nos apoya con la campaña de Vuelta al Libro, que busca que recuperar ese contacto que desgraciadamente se ha perdido entre jóvenes y niños con sus padres, pues porque hoy en día los padres salen muy temprano en la mañana y llegan muy tarde en la noche y no existe la oportunidad de hacer como en mi época, nos contaban nuestros padres cuentos y así es como nos íbamos a la cama a dormir. Hoy en día eso se ha acabado, no hay un contacto directo entre padres e hijos y desgraciadamente los jóvenes y los niños están en manos de la tecnología, que puede ser muy buena para muchas cosas, pero también puede ser muy mala cuando no está debidamente supervisada por los padres. Dicho esto, vamos a pasar de lleno a nuestra entrevista con un invitado muy especial, un amigo de muchos años, Milton Vela, un experto en marketing político, un liberal convicto y confeso, profesor de la Universidad de Lima y que ha desarrollado un libro que se llama Política Innovada, que se preocupa por ver cómo la política ha evolucionado y cómo se han ido dando los cambios que hoy en día tienen prácticamente a la política secuestrada por la tecnología, cuyos peligros vamos a también analizar el día de hoy. Milton, buenos días, qué gusto de verte, qué gusto estar contigo acá. Y bueno, estamos llanos a escuchar tus conocimientos en todo lo que es el manejo de marketing político, así como este nuevo emprendimiento intelectual que has hecho con tu libro Política Innovada. Muchas gracias, Humberto. Y realmente lo primero es felicitarte para que continúes en búsqueda de la verdad. Así es. Porque uno de los grandes problemas que tenemos ahora nosotros es que, como bien dices tú, inclusive la tecnología, inclusive las políticas, lo que están haciendo es ocultarnos la verdad. La manipulación hoy es más evidente, la necesidad de hacer posrealidades, es decir, hacernos creer que todo está bien cuando todo está mal, hacernos creer que todo es derecha cuando es de izquierda. Entonces, este tipo de programas son los que precisamente necesitamos para que la sociedad, los chicos, los mayores, entiendan que entre más nos acerquemos a la verdad, más capacidad tenemos de generar un país desarrollado con personas felices. La verdad os hará libres, dice el dicho, ¿no? En realidad, lo que tú dices, Milton, es muy cierto. Desgraciadamente, se han invertido las cosas. Hoy día, como tú dices, la verdad es mentira y la mentira es verdad. El día es noche y la noche es día. Y eso es lo que tenemos que aprender a discernir y digamos, separar la paja del trigo para poder conocer la verdad. Cuéntame, Milton, ¿cuál ha sido tu impresión? Porque estamos un día posterior a las elecciones internas en el APRA y mi gran curiosidad es saber qué cosa piensas tú respecto a esto que ha pasado. Esto ha sido un golpe, lo que ha sucedido como se dice, en el ámbito ecuestre, ha sido un golpe en la carrera, ¿no? Ha ganado un candidato que, si bien es cierto, te generaba expectativas, pero que no tenía ni los pergaminos ni la edad como Javier Velázquez Quesquén o del Castillo, ¿no? Claro, ¿Qué, claro. ¿Qué piensas tú de Enrique Valderrama, Milton? Mira, creo que eventos de esta magnitud, primero tenemos que rescatar algunas cosas. Lo primero es que el Perú no tiene un sistema de partidos. Al no tener un sistema de partidos, tiene una forma de organizar esos partidos que más que todo son clubes o empresas o franquicias comerciales. El APRA sigue siendo, a pesar de su historia, a pesar de algunas cosas buenas y otras cosas malas que pasó, sigue siendo un partido histórico. El evento de haber tenido 15 candidatos, que de todas maneras nos demuestra que hay una debilidad estructural en su organización, pero el hecho de que se hayan presentado honestamente con la OMPE como testigo y como organismo que ha llevado estas votaciones, nos permiten avisorar para el APRA
un futuro prometedor. Y un futuro prometedor porque uno de los grandes problemas que tuvo el APRA siempre es que cuando se apagó por inanición. Es decir, no tenía la capacidad de renovar los cuadros, no tenía la capacidad de utilizar su meritocracia y por lo tanto el desarrollo de los líderes era muy bajo, muy vacío para una estructura partidaria con tanta historia. Pero yo creo que Enrique Valderrama me hace acordar un poco, ayer me acordaba de Alan García cuando fue presidente de la República, ¿no? Tenía creo que 36 años y Quique tiene 39. Son dos paralelismos que merecen tenerse en consideración, porque la juventud es un mérito importante en un partido con tanta trascendencia. Entonces yo felicito a Enrique, tuve la oportunidad de conocerlo, me pareció un tipo trabajador, un muchacho con muchas ganas, honesto, que es uno de los elementos más importantes que hemos tenido. Entonces, lo único que avisoramos, algo bueno a partir de ese esquema, no solamente para el APRA, sino para la política en el Perú. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo 3 veces, inclusive acá vino una vez, desgraciadamente la entrevista con él se frustró por un problema de orden técnico, pero él siempre me llamó la atención, ¿no? Yo fui uno de los primeros que le dijo hace como 3 años que yo pensaba, sentía que estaba frente a Alan García cuando lo entrevistaba, ¿no? Entonces, el APRA creo que no ha perdido esa organización interna que les permitió a ellos seguir formando cuadros. Lo que perdió fue su capacidad para conectarse con la comunidad peruana, ¿no? Con los ciudadanos peruanos. Esperemos pues que el APRA tenga la capacidad de reinventarse. Como le dije yo a él, ojalá que ustedes hayan evolucionado positivamente, que ese pensamiento un tanto de izquierda que ellos tuvieron en los años 80 se haya superado, porque desgraciadamente la única manera de corregir los errores es aceptando, ¿no? Reconociendo que se estuvo mal. Y creo que es un poco lo que Alan García hizo el año en el que le tocó tener su segundo gobierno, en donde escribió un par de ensayos que los denominó El perro del hortelano y El perro del hortelano 2, que son dos pequeños documentos en los cuales él describe los errores que cometió y cómo se aprestaba a corregirlos. ¿Tú crees que eso va a pasar en el APRA? ¿Tú crees que van a ser capaces de evolucionar en el campo económico y de generar una oferta electoral mucho más atractiva y viable de lo que tuvieron en el pasado? Ya el efecto mismo de haber hecho unos comicios internos de esta magnitud, de haber aceptado el triunfo de Enrique por parte de los cuadros antiguos, yo creo que se puede avisorar algo bueno. ¿Y por qué te digo algo bueno? Una de las reformas o contrarreformas o antirreformas es la Cámara de Senadores, ¿no? O sea, todavía no sigo convencido de que la Cámara de Senadores sea algo importante, porque lo que tenemos nosotros es que si llenamos la Cámara de Senadores con la misma calidad que hemos tenido hasta ahora la Cámara o el Congreso, de nada vale. O sea, no es la estructura organizativa del Congreso la que está fallando, sino es la calidad del político que tenemos ahora. Entonces, lo importante en esto está de que ojalá se integren cuadros buenos. No podemos negar que en ese sentido el APRA, cada vez que ha estado en el Congreso, ha tenido gente que tiene mucha experiencia, ¿no? O sea, Castillo, Müller, Velázquez Quesquén, o sea, por lo menos le pueden dar un orden a este enorme desorden que se ha generado el Congreso y que mientras el Congreso tenga estas cifras tan caóticas, ¿no?, de aceptación popular, no va a llegar a ser una organización que nos ayude o ayude al Perú a progresar. Entonces yo tengo muchas esperanzas en eso. Sí, yo también tengo bastante esperanza que el APRA haya evolucionado. He tenido la oportunidad de entrevistar, creo que del partido político que mayor cantidad de elementos he podido entrevistar es del APRA. He entrevistado acá a Belén García, he entrevistado a Mulder hace mucho tiempo, casi al comienzo de esta aventura que he iniciado como entrevistador. He entrevistado a Valderrama, he entrevistado a Juan Diego Galarza, he entrevistado a los Valky, al papá y al hijo.
a Cocoli, a Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, que también para mí era el candidato mejor estructurado intelectualmente, pero la vida es así, no siempre gana el que mejor Claro. intelectualmente está formado. Y tengo la esperanza de que hayan sufrido una evolución. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se atrevían a decirlo públicamente, ¿no? Pero en las previas y en off no, me decían que ellos admiraban a Milei, lo cual ya es un avance muy grande en el sentido que la historia reclama, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito de tu libro, Milton. Cuéntame de tu libro, La política innovada. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que has buscado tú con la elaboración de este libro? ¿Y qué objetivos crees que vas a lograr conseguir o lograr cristalizar con la difusión de tu libro? Que no solamente lo estás vendiendo, sino tú me imagino que en los claustros de la Universidad de Lima a tus jóvenes estudiantes Sí, debes claro. estarle inculcando, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Creo que para mí, en la evolución de mi carrera, el encuentro entre la academia y la política ha sido absolutamente muy oportuno, porque lo que hemos dejado de lado es la política como simplemente un evento empírico. O sea, no hemos analizado enteramente la política ya como ciencia, ¿no? Más allá de lo que significa la política dentro del derecho, porque nosotros normalmente teníamos el derecho y ciencia política, Ujú. como que la política era una extensión del Estado de Derecho. Siendo así, no, la política no es simplemente reglamentos, es lo consuetudinario, pero la política hoy en día es ciencia. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la demoscopía, hablamos de la estadística, hablamos de la psicología, hablamos del marketing. O sea, es toda una disciplina que a su vez asume lo más importante de muchas, economía y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que trata Política Innovada es, es apoyar la generación de nuevos políticos que tengan conocimiento de esta complejidad que se ha vuelto la política en pensamiento complejo en el mundo. El PESTEL, que es un acrónimo de una estrategia que se utilizaba siempre a nivel administrativo y mundial, lo hemos integrado a la política. Entonces, el PESTEL, ¿qué cosa es? La P es de política, es decir, analizar la política internacional y nacional, la economía nacional e internacional, lo social internacional y local, la tecnología, la ecología y por último la parte legal. Es decir, cada vez que un político necesita hacer políticas sanas y de vital relación con la sociedad, tiene que pensar de manera estratégica. Pero eso no lo va a hacer pues quien no tenga estudios. Por lo tanto, eso de poner congresistas que no tengan estudios, elegir a gente que no tenga la capacidad para simplemente absorber toda esta problemática y tanta información que nos da la realidad, nos deja pues prácticamente desarmados. De tal manera de que hoy, justo estaba conversando con un amigo en la mañana, nos da una dicotomía que merece analizarla, ¿no? ¿Cuál es? Normalmente la política y la economía deberían ir por caminos paralelos, nunca entremezclarse. Pero esas son en sociedades avanzadas, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo en el Perú? Tenemos un promedio de un presidente cada año. Pero económicamente, con la visión de lo que estamos viendo, continúa avanzando. Chancay, Corio, la carretera interoceánica, el litio y las fábricas que se vienen, la firma del acuerdo y ampliación con China, que ahora nos va a permitir industrializar y nos han ampliado, han reducido las barreras burocráticas para llevar gente, Japón en Arequipa con Majes Figuas, Corea del Sur en el puerto de Ten, que lo van a llevar. O sea, lo que estamos haciendo en la parte económica es fabuloso. O sea, no vamos a negar que el Perú, el 35 va a ser el nuevo Singapur. Es imparable. Pero Nos estudian, siempre que hagamos las cosas bien, ¿no? nos estudian en Harvard, nos estudian en Yale, nos estudian en Oxford. ¿Cómo es posible que estos tipos que tengan un presidente cada año sigan creciendo?
sigan mostrando su comida, sigan mostrando sus talentos, como decía un chileno, ¿no? Yo cuando fui a Perú quise ver el dramatismo de lo que significaba un país con problemas estructurales políticos. Pero apenas salí 2 cuadras de la Plaza de Armas, la vida era normal. La gente comía en restaurantes, comían ricos, se compraron su gorro, su ropa, gamarra, el aeropuerto. Los peruanos nos dimos cuenta a tiempo de que la economía tiene su propio camino y la política su propio camino. Pero ¿qué pasaría si la política es más ordenada? Simplemente este desarrollo del 3%, nosotros podemos llegar al 7, 8, 9%. Sin pedir nada más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reducir el Estado, lo tenemos que reducir sí o sí, y porque tenemos que cortar todas esas barreras burocráticas que nos han impuesto. Hemos firmado 20 convenios, tratados de libre comercio, con las economías más importantes del mundo. Entonces nuestros chicos tienen que tener una materia educativa fundamental. Ya no pensar en ser contadores, abogados. Hoy día nosotros necesitamos desde la escuela que aprendan finanzas, marketing internacional, cómo exportar. Humberto, tenemos un puerto de la magnitud de Chancay. Tenemos mercados seguros. Entonces prefieren comprarse un departamento que cuesta $250,000 y no comprar unas cuantas hectáreas de terreno que te van a costar $20,000 para que tú siembres y exportes. O sea, necesitamos cambiar ese chip a la gente, porque la revolución está en la gente, no está en el Estado. Que los chicos entiendan, oye, ¿qué voy acá? El mercado está allá. Puedo vender de todo, podemos vender de todo. Ya es el momento de darle valor agregado a nuestras piedras. Tenemos que tener la capacidad, tenemos todos los techos ecológicos del mundo. O sea, lo que está sucediendo con Perú y afuera, nos ven pues como la joya de la corona. Pero nosotros tenemos que creernos, los peruanos tenemos que creernos. Y lo que pasa está que tenemos políticos que no van a ver el bienestar del Perú, no tenemos estadistas. Lo que tenemos son presidentes oportunistas que lo único que están haciendo es postular a la presidencia de la República para agarrar un gancho y meterse al Senado y a través del Senado tener impunidad. Eso es todo. O llenarse los bolsillos de plata, ¿no? Claro que esa es la otra partida. El caso del Perú es como aquella persona que se compra un Ferrari, ¿no? Pero el Perú es un Ferrari. Es un país de altas capacidades, pero que desgraciadamente está con el freno de mano puesto al tope, que es la política. Mientras que la economía va como un Ferrari, ¿no? La política es como el freno de mano que no permite que el carro se dispare. Y mientras no se quite ese freno de mano, que es como tú dices, la reforma del Estado, la modernización, la reducción de 19 a 5, 6 o 7 ministerios, la liberalización de la economía, la liberalización de los aranceles y todas esas cosas que permiten que un país sea competitivo, eso no va a pasar. Ojalá que no nos suceda lo mismo que en la época del guano, el caucho y el salitre, que el Perú tenía grandes probabilidades de prosperidad y no se dieron, ¿no? Mira, yo he escrito un artículo que va a salir el 4, lo estoy enviando a una revista Contexto, que es Elecciones 2026, crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque si tú te tropiezas con la misma piedra todos los días y no mueves la piedra, es seguro que mañana te vas a volver a tropezar. Y lo que hemos hecho nosotros es absolutamente poner más piedras con la normatividad electoral. No es posible que hayamos presentado 39 partidos. No es posible que tengamos que votar 7 veces. No es una, no es 2, 7. Por una vacancia, ¿no? No, 7 en el bendita acta electoral, cédula electoral. Una cédula electoral que tiene 44 por 42 centímetros, un papelógrafo de ese tamaño. ¿Tú crees que la gente se nos va a complicar todo? Pero, ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo está de que nosotros, ayer salieron las primeras estadísticas, y estoy analizando todas las estadísticas. Claro, estas estadísticas las veo porque hay otras, y hay inteligencia artificial que me permiten leer mejor. Pero ahorita el que tiene mayor porcentaje es el exalcalde que dijo que nunca iba a renunciar. Tiene 9%. Esas son las cifras históricas. Nadie va a pasar el 9%, Humberto. Milton, es imposible. Qué lástima que no exista un liberal como Milei, ¿no? En el Perú.
un hombre que sea capaz de marcar la diferencia entre todos los... Porque el único, vaga en verdad, es liberal, convicto y confeso, estructuradamente liberal es Carlos Spa. Desgraciadamente, me parece que a él lo que le está faltando es un poco de explosividad y diferenciarse de los demás, porque si él va a actuar con cierta tibieza al calificar o no calificar a los enemigos del Perú, como es el caso de Gorriti y todo lo que está pasando en nuestra política, la intromisión de ciertos personajes oscuros del periodismo y de la política en la vida jurisdiccional del Perú, eso no le hace ningún favor a él, ¿no? Desgraciadamente no existe, entonces en un país como el nuestro, donde no hay una figura que descolle entre los demás, es muy fácil que gane cualquier payaso, ¿no? Bueno, pero es que son muchos los factores, ¿ya? Es lo que tú dices, muchos los factores. Antes decían, no hay peor enemigo que un peruano que otro peruano. Y yo extiendo ese postulado para decirte, no hay peor liberal que el liberal peruano. Tú lo sabes mejor que yo. Tantos años, ¿no? O sea, ¿qué no hemos hecho? O sea, ¿te acuerdas de Hernando de Soto con Vargas Llosa? O sea, todo quedó en que eres un hijo de P. Sí, claro. Se rompió toda la estructura de la unidad que teníamos, que estábamos construyendo. ¿Que acaso tú no has participado en el Movimiento de Libertad? Tanta gente que se nutrió, que eran liberales de convicción, de ADN. Y se perdió esa... Y se perdió algo que era un absurdo. ¿Por qué? Porque no, pues nos ponemos pies contra trampas y todo lo demás. Porque en el Perú, una cosa es de derecha, otra cosa es de izquierda y otra cosa es ser liberal. Y eso no podemos explicarlo. A mis alumnos no les puedo explicar, pero a la población no le puedo explicar. Y no le puedo explicar porque precisamente tenemos unos medios de prensa que tienen mucha tendencia de izquierda. Muchísima tendencia de izquierda. Y es como esta Constitución, ¿no? Esta Constitución, así, yo soy de los que pedían mucha que esa Constitución tenemos que cambiarla. ¿Por qué? Porque tiene retazos de socialismo por todos lados. Aparte que intervencionismo que destila por todos lados la Constitución, yo siempre, es terrible, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la Constitución americana. La Constitución americana es una constitución que tiene más que 7 artículos y ha sufrido más de una decena de enmiendas a través de su historia y eso es lo que ha permitido, ¿cuál es la moraleja que nos deja esto? ¿No? Que es la libertad la que ha permitido que los Estados Unidos se conviertan en la primera potencia mundial. Muchos tenían temor de que China en muy poco tiempo iba a superarlo, pero aparentemente China ha entrado en un franco proceso de retroceso en sus indicadores económicos, producto de esa falta de libertad que desgraciadamente en China no hay, ¿no? Entonces, yo creo que el liberalismo es una corriente de pensamiento de la cual todos quisieran beber, pero no todos llegan a tener ese nivel de comprensión, de conciencia de lo que significa ser liberal y de permitir que un país prospere, ¿no? De dar rienda suelta a la capacidad creativa de los seres humanos en un país, ¿no? Desgraciadamente ha habido varios intentos, tú eres testigo de los intentos que hemos hecho a través de la historia. En 2003 formamos el Partido Liberal con el ya fallecido Fernando Barrios, hicimos una serie de esfuerzos por formar un partido liberal, pero los egos, los egoísmos han hecho que cada quien quiera ser cabeza de ratón y no sean capaces de entender que a veces hay que ser cola de león en un país como el nuestro, ¿no? Cuéntame un poco más de tu libro, de lo que vienes haciendo con nuestro amigo Eduardo Riqueros del Plan Piura y qué es lo que están ustedes buscando que darle a la política como estructura. Mira, yo creo que el libro, como te digo, copa todos los espacios, le da mucho énfasis a la tecnología aplicada a la política. Entonces, yo soy de los que creo que ya es el momento oportuno de fundar el Partido Tecnopolítico del Perú. ¿Por qué? Porque no hay forma de administrar hoy día un país si es que no utilizamos herramientas de inteligencia artificial generativas. No hay forma. O sea, no hay forma, no puedes tú administrar por ejemplo, una Contraloría que tenga que revisar 2.000 distritos, ¿no? Humanamente es imposible. La cantidad, 500.000 profesores, es imposible saber qué están haciendo. Pero ahí viene la tecnología buena. Entonces, la integración de la inteligencia artificial en las políticas públicas, en el control del Estado, en la gestión del Estado, se hace hoy más evidente que nunca. Creo que
o estoy completamente seguro de que nosotros acabamos con la corrupción al utilizar herramientas generativas de inteligencia artificial. Es decir, que la cosa se maneje con patrones ya previamente definidos. Pero para saber siquiera quiénes somos o qué se está haciendo. Ya tenemos extraordinarios ejemplos de cómo se administra un país con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que podemos, de alguna manera, es el momento oportuno que ha llegado de utilizar una visión de país, una visión libertaria, integrada con inteligencia artificial, para que nosotros tengamos un Estado pequeño pero eficiente. Antes teníamos un problema, no podíamos tener un Estado en la magnitud que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, esa es al final la idea, lo que estamos viendo con Eduardo también, el plan, estamos capacitando gente, he fundado el Instituto Sartori, ya, de formación política, en el cual vamos a trabajar muchísimo en la formación de nuevos cuadros, ¿no? O sea, de cuadros políticos que sepan de política, que sepan exactamente qué es el poder, que distingan qué es democracia y qué es república, que sepan qué es gobernabilidad, o sea, qué es lo que no tenemos. Tú sabes que nosotros ya tenemos tanto tiempo en el análisis y la elaboración de propuestas respecto al tema, por ejemplo, de la educación, de la salud, que yo estoy convencido de que no puede ser posible que en el Perú haya una sola matriz educativa. El Perú debería de disfrutar de una serie de corrientes pedagógicas distintas que puedan ser parte de la oferta que cada, empresario, emprendedor educativo tenga en el Perú, de manera que si esos 45.000 millones de soles que tenemos en el presupuesto educativo se dividieran entre los 11 millones de estudiantes, eso alcanzaría como 450 soles por cada uno mensuales, para que puedan ir a cualquier colegio. Inclusive los colegios hoy estatales podrían convertirse en colegios privados administrados, gestionados por sus propios profesores, en donde se escojan otras corrientes pedagógicas que nos permitan competir entre ellas, ¿no? No, ese es lo indudable. Un problema, por ejemplo, que no hace mucho lo noté, es el caso de salud, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es privatizar la salud. Y ni siquiera privatizar, sino darle a sus verdaderos dueños, para que sean ellos los que administren esa salud. Porque ¿quiénes aportan ahí? Los trabajadores. ¿Y por qué tiene que ser el Estado sacar los fondos de eso? ¿Por qué los trabajadores normales van a salud, pero los del Estado se van a los mejores seguros privados? ¿Qué pasó? No, que no te atienden. Esos eran los burócratas dorados del Estado, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una serie de reformas totalmente, que es devolver a la gente. Mira, yo he calculado que de los 45.000 millones de soles que es el presupuesto de salud en general de todo el Perú, la salud pública, si ese dinero se dividiera entre los 33 millones de peruanos, no sería un seguro, podrían tener un seguro privado. Las compañías de seguro bajarían notablemente por volumen, por demanda, ¿no? Bajarían tremendamente el costo, y cada quien podría ir a una clínica privada y atenderse con las mejores condiciones del mundo. Claro, pero el tema está ahí, es que se ha creado una nación dentro de otra nación. Es decir, el Estado ya no es el espacio donde deben dar servicios al poblador, donde el Estado se pone a disposición del ciudadano, sino se ha congregado un país dentro de otro país. Tiene sus propias normas, sus propias reglas. Y hoy la gente del Estado en promedio gana más que la gente privada. Solamente la gente del Tribunal Constitucional se ha aumentado el sueldo a 45.000 soles. Claro. Es que es una desgracia cuando, sobre todo en estos dos grandes campos de la educación y la salud, se subsidia la oferta. Lo que hay es que subsidiar es la demanda, ¿no? Porque ¿qué sucede? Por un bolsillo entran los 45.000 millones de soles al sector salud, pero al final salen más que 30.000, y en el camino se pierde un montón de dinero por la corrupción, las sobrevaloraciones de obras y todo lo que desgraciadamente se involucra un ministro de salud que no debe construir hospitales, sino solamente debe preocuparse porque la salud sea eficiente, ¿no? Mira los juicios. Fíjate, cuando yo te hablo, hemos analizado ya, por ejemplo, algunas herramientas de IA generativas, por ejemplo, aplicadas al tema de la infraestructura. Todos los años, el informe de la Contraloría nos dice que el promedio de los últimos 5 años que hemos podido ver
25.000 millones de soles anuales se pierden en corrupción. Simplemente integrando este tipo de políticas de tecnología, no necesitamos ni siquiera ya que nos aporten, porque vamos a ahorrar 25.000 millones de soles. Yo no sé al año. yo no sé si tú conoces el hecho que... Tú sabes que la izquierda se llena la boca diciendo que la obra cumbre de la izquierda ha sido el vaso de leche. Resulta que el vaso de leche era un programa donde el 75% de su presupuesto se iba en gasto corriente. Sí, es En así. pagar planillas, en perderlo en una... Y solo el 25% iba al estómago del niño. Sí, es lo que De ocurre manera con el que MIDIS. en todos los organismos se va perdiendo el dinero, ¿no? Sí, sí. Oye, Milton, yo te agradezco mucho tu presencia en el programa. Tú sabes que de lo bueno poco vamos a volvernos a reunir seguramente muy pronto porque hay que seguir analizando lo que va a pasar en este proceso electoral interno de los partidos, cómo van a quedar definidas las listas en cada una de las organizaciones políticas y cómo finalmente tenemos que tratar de influirlos nosotros que somos creadores de opinión pública en la ciudadanía. Porque yo siempre he dicho una cosa, es tan culpable el que vota por un mal candidato como aquel que no es capaz de convencer a los que votan mal, votar bien. Somos responsables quienes no somos lo suficientemente convincentes para convencer a los que votan mal de que voten correctamente en las elecciones que se dan en el Perú cada 4 años para alcaldes y gobernadores regionales y cada 5 años para la presidencia y el Congreso de la República. Muchas gracias, Milton. Vamos a volver a conversar pronto, ¿no? Y que yo no quería despedir nuestro programa del día de hoy sin antes mencionar a Salones y Salas República, que cuenta con una serie de ambientes para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de evento, ¿no? Los cursos de capacitación, presentaciones de libros, talleres académicos, eventos sociales, ¿no? Festejar la Navidad entre los trabajadores de alguna empresa o las fiestas patrias o cualquier evento que esté dentro de lo legal. No se olviden que puntodequiebre.com, @puntodequiebre.com es un programa donde la resistencia y la lucha por defender las convicciones comenzó. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestro próximo programa y les deseo un excelente día. Muchas gracias. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.